Los asambleístas Joana Cedeño, Fausto Terán y Ana Belén Marín analizan su continuidad al interior del movimiento Alianza País. Ecuador es el primer país de la región que cuenta con kits de detección del coronavirus. Así lo informó la ministra de Salud. Este jueves a las 10 de la mañana el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará para conocer el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La lucha contra la corrupción fue un tema nuevamente discutido al interior de la Asamblea Nacional en un taller sobre transparencia, lavado de activos y extinción de dominio. Expertos de Chile y Colombia compartieron sus experiencias. Los medios legislativos presentan TVN Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 5 de febrero del 2020. Saludos amigos, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que como cada tarde llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Iniciamos contándoles que los asambleístas Joana Cedeño y Fausto Terán analizan la posible salida del movimiento Alianza País. Los legisladores critican las decisiones adoptadas por el bloque legislativo del movimiento de gobierno de sancionar a los parlamentarios Daniel Mendoza, Karina Arteaga y Pinucia Colamarco por su actuación en el juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. El bloque legislativo de Alianza País atraviesa horas complicadas. Al anuncio de sanción a los legisladores Karina Arteaga y Daniel Mendoza por su actuación durante la votación del informe sobre la solicitud de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la asambleísta Joana Cedeño reaccionó. He sido muy crítica en cuestionar que el bloque de Alianza País es uno de los bloques menos orgánicos que tiene esta Asamblea Nacional y que esta no ha sido la única vez ni la primera vez que presentamos o que tenemos que lidiar con compañeros que lastimosamente votan en contra de la línea. De ahí que está analizando su permanencia al interior del movimiento de gobierno, dijo. Sí, lo estoy analizando, lo he dicho frontalmente. A Joana Cedeño se suma el asambleísta Fausto Terán, quien criticó el accionar de la coordinación del movimiento Alianza País. Ustedes ven que han salido comunicados en contra de los asambleístas, comunicados en contra del gobierno y claro, no ha habido ni siquiera una reunión con el secretario ejecutivo para decir o llegar a consensos. A ello se adhiere la asambleísta Ana Belén Marín, quien dijo ser una de las más críticas al interior del movimiento oficialista. Y aunque insiste en que es parte de Alianza País, tampoco descarta tomar una decisión antes de la convención nacional prevista para el 23 de febrero. Hay que evaluarlo, yo no vengo esto pensando desde ahora, yo lo vengo analizando desde hace mucho tiempo atrás, sin embargo me he mantenido orgánica a la bancada. Por su parte, la asambleísta Jimena Peña, quien es la coordinadora del bloque legislativo de Alianza País, explica que las sanciones adoptadas se deben respetar. Sin embargo, a mí me parece que la presidenta de fiscalización debería ser precisamente la primera en respaldar esta señal de transparencia y de cohesión. Postura que la comparte el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Discrepamos, siempre hay diferencias, las respetamos, pero nos parece que la posición que se toma como una bancada debe ser respetada. Respetamos también la posición del asambleísta Cedeño, vamos a conversar con ellos. No se descarta una nueva reunión de la bancada legislativa para aclarar el panorama. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La asambleísta Karina Arteaga suma una nueva denuncia por presunto cobro indebido. Una ex colaboradora acusó a Arteaga de pedir dinero a cambio de mantenerse en el cargo. La legisladora, por su parte, se defiende. Verónica Pino Argot elaboró con la asambleísta Karina Arteaga en la provincia de Manabí durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018 con el cargo de asesor 1. Explicó por qué denunció a Karina Arteaga. Me exigía que le depositara el 90% de mi sueldo, $2.861, que era para la letra del carro que ella en la actualidad estaba pagando. Según Pino Argote, los pagos debían hacerse a cambio de mantener el cargo. En ningún momento yo estuve de acuerdo, simplemente cuando ya al fin de mes me llegó ya me pagaron, ella me exigió que tenía que pagarle
los $2.861 a la cuenta del esposo, que era para pagar el carro, porque ese sueldo era de ella. La denuncia de Pino Argote constituye la tercera que reposa en la Fiscalía General del Estado en contra de Arteaga, y según se conoce está en etapa de indagación previa. Para el próximo 13 de febrero, Karina Arteaga debe acudir al Ministerio Público a rendir su versión. Por 2 ocasiones se ausentó. Presenté el 8 de agosto la denuncia en la Asamblea Nacional, de lo que no he tenido respuestas. Mientras tanto que la asambleísta Karina Arteaga se defiende de las acusaciones. Ese recibo es mío, no es de ella. Ese recibo es mío. Ella tenía tanta confianza en mi casa, en mi equipo, que entraba a mi casa con las llaves que yo le daba. Así puede ser de ingenua o de tonta fui yo al entregarle para que ella pudiera tener acceso a entrar a mi casa. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dijo que no conoció de las denuncias, pero que pedirá celeridad a la Fiscalía en la resolución de esos casos. Nosotros en ese sentido respetamos la independencia de funciones. Ustedes conocen que la Asamblea tiene firmado un convenio de cooperación de información con la Fiscalía y en ese marco respetamos lo que se haga desde esta institución. Lo que sí me parece que es importante poder nosotros a la Fiscalía ya solicitar un poco más de celeridad en estos casos para ir determinando en cuáles sí hay responsabilidades y en cuáles no. Según indicó, desde años atrás se han presentado por lo menos 17 casos de presuntos cobros indebidos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El asambleísta Roberto Gómez respondió al líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, quien decidió alejarlo de las filas de su organización política. Gómez señaló que los políticos deben ser coherentes en su accionar. Tenemos las reacciones. Tras el comunicado del movimiento Creo que anunció la separación del asambleísta Roberto Gómez de sus filas, el legislador se defendió. Ecuador necesita políticos definidos en la defensa de la vida y definidos en la oposición a este gobierno. La salida de Gómez se da tras hacerse públicas sus discrepancias con varios integrantes del movimiento Creo, incluido su líder Guillermo Lasso. Roberto Gómez no aclaró si renunciará a la organización política o si su accionar en el Pleno de la Asamblea Nacional será distinto al de sus exintegrantes de bancada. Mi actuación en el Pleno será tal cual como ha venido siendo los últimos 3 años, apegada a los principios que siempre he dicho que voy a defender y he defendido. Roberto Gómez Alcíbar se suma a los legisladores Mae Montaño, Fabricio Villamar, Ángel Gendi y Lourdes Cuesta, que también se separaron del movimiento Creo, organización política que además presentó una denuncia penal en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, y del exfuncionario Luis Loyo por un presunto tráfico de influencias. Esto tras el fallido intento de juicio político contra Atamaint. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente sobre este tema, sobre esta decisión adoptada al interior del bloque legislativo de Creo, del movimiento Creo, y de aquellas decisiones que derivaron de la fallida aprobación del informe en torno al juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, tuvimos la oportunidad de dialogar con el asambleísta Homero Castanier en una entrevista previa grabada. La vamos a revisar de inmediato. Homero Castanier, asambleísta por la provincia de Cañar por el movimiento Creo, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, presidente de la Comisión Especializada Ocasional que vigilará el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Bien, y saludamos ya con el asambleísta Homero Castanier. Bienvenido a TVL Noticias. Muchas gracias, un gusto compartir con ustedes. Asambleísta Castanier, bueno, empezar esta entrevista no por lo que ya conocemos, que fue lo que motivó precisamente la decisión del movimiento Creo de dar por terminado este acuerdo que se mantenía con algunos bloques, entre ellos el bloque oficialista. Yo quiero consultar, ¿qué implicaba este acuerdo legislativo por la gobernabilidad? Bueno, efectivamente, hace un poco más de un año empezamos conversaciones. Casualmente yo estaba representando al bloque, yo era jefe de bloque hasta mayo del año 2019 y lógicamente se venía una reorganización de la Asamblea. Se venía una reorganización
ningún bloque parlamentario tenía la mayoría y teníamos que conversar varios bloques, varios legisladores, de ver la posibilidad en 3 temas que yo le condensaría, ¿no? Uno, el tema de una agenda legislativa, es decir, cuáles eran las iniciativas de legislación y fiscalización para este periodo de 2 años que restaba. Segundo, un tema de derecho de participación dentro de las autoridades de la Asamblea, de las comisiones legislativas. Derecho, le digo, porque recordemos que en el 2017, cuando se organizó por primera vez la Asamblea, de 13 comisiones, 12 captó un solo partido y una dejaron, como quien dice, a los restos, ¿sí? En ese tiempo la Comisión de Participación Ciudadana. Y el último punto, habían los nombres, ¿no? Teníamos que ver los nombres, la minoría más numerosa era la de Alianza País, el morenismo que representaba al oficialismo, propusieron el nombre de César Litardo, nosotros decidimos apoyar en base a esa agenda legislativa. Una agenda legislativa que, por ejemplo, permitió la derogación del impuesto verde, permitió la aprobación de leyes y el acuerdo para los jubilados, el tema de las reformas al Código de la Democracia, las reformas al Código Penal, que son cosas importantes, ¿no? Sin embargo, en el tema de fiscalización, empezó ya a haber resquebrajamiento cuando no se cumplía la palabra. Recordemos que en el juicio a la ex canciller María Fernanda Espinosa ya faltó un voto, no se cumplió la palabra para censurar a la ex canciller, no se cumplió la palabra en la conformación de 2 comisiones legislativas, la Comisión de los Gobiernos Autónomos y la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Y bueno, la gota que derramó el vaso fue el tema del juicio político a Diana Tamaín. Justamente, mi pregunta en torno a qué implicaba este acuerdo por la gobernabilidad asambleísta iba en el sentido de que, bueno, ya nos ha expresado su criterio, no obstante, cuando se conoció de la abstención del asambleísta Eliseo Azuero al interior de la Comisión de Fiscalización en esta votación fallida del juicio político en contra de la presidenta del CNE, tras lo ocurrido, él manifestó que el acuerdo en su momento implicó el hecho de tomar posición en efecto de algunas comisiones y una agenda legislativa que se cumplió a medias, dijo en su momento el asambleísta Azuero. Así es, hubieron temas coyunturales que no permitieron que se toquen ciertos temas que estaban en agenda para este año, por ejemplo, reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el tema justamente de las enmiendas a la Constitución, por ejemplo, el caso puntual de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana, que todavía está por debatirse. Pero yo quiero ir al tema más importante. Los acuerdos, las conversaciones entre políticos no se notarizan, no es que se graban, que se hace un acta y se va donde un notario y dice así se tiene que cumplir. Son acuerdos entre damas y caballeros que uno supone que sean decentes, que cumplan la palabra. Y claro, cuando no se cumple la palabra, ¿qué hacemos? Conversando, ¿qué hacemos? Dialogando, ¿qué hacemos? Provocando un acuerdo, y es por eso que decidimos dar un paso al costado y no seguir más en este acuerdo legislativo. Pero ya en cuanto a la tarea legislativa como tal, asambleísta, y en lo que resta todavía de este periodo, ¿qué implicaciones tiene una decisión como esta? ¿Cuánto podría afectar precisamente en el tratamiento de esa agenda parlamentaria? Creo, o con el movimiento Creo, con el bloque legislativo de Creo, al menos se contaba con 18 votos dentro de la coalición. ¿Cuánto podría afectar ahora el trabajo parlamentario? Va a afectar mucho. Va a afectar mucho porque existen temas delicados, por ejemplo, el tratamiento del Código de Salud. Nosotros, desde ya le digo, si no separan la votación, no van a tener nuestros votos. En el Código de la Salud. Así es, nosotros consideramos que hay cosas que tienen que ser separadas. ¿Qué tiene que votarse por separado, por ejemplo? Por ejemplo, el control del Estado sobre emprendimientos de salud para atención privada, ¿sí? No puede hacer que el Estado sea quien controle absolutamente todo, ¿sí? Se da un permiso de funcionamiento, hay controles, pero tampoco esos controles pueden ser una correa de fuerza, ¿sí? Frente, por ejemplo,
este rato existe una deuda del Estado ecuatoriano con clínicas privadas que llega casi a los 500 millones de dólares. Las clínicas privadas ya no quieren trabajar con el Estado, ya no se hacen trasplantes de órganos aquí en el país, las dos únicas clínicas privadas ya no quieren hacerse, tienen que ir a hacer en Colombia, ya no quieren trabajar porque justamente el Estado no está trabajando adecuadamente con el sector de la salud que maneja el tema privado. Esto en lo que tiene que ver con el Código Orgánico de la Salud, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por ejemplo. Bueno, ahí pienso que hay cosas que son muy importantes, vacíos que tienen que ser subsanados, que tienen que darle mayor fluidez al trabajo legislativo, mayor eficacia en la fiscalización. Ahora hemos visto algo que yo me venía quejando. Yo 2 años fui miembro de la Comisión de Fiscalización, legisladores que yo no sé para qué aceptan ir a la Comisión de Fiscalización si no son capaces de dar la cara, si mandan a los alternos, si se ausentan en el momento de una votación, si buscan la forma de evadir una responsabilidad tan grande como es la fiscalización. Y en ese sentido, por ejemplo, los juicios políticos los tiene que decidir el Pleno. No puede quedarse en una comisión de fiscalización en el limbo. Eso es una situación que debe ser reformada. El tema de la discrecionalidad del presidente o presidenta de la Asamblea de poner en conocimiento del Pleno un juicio político 8 o 9 meses después de que ha sido analizado, eso no puede darse. La eficacia de la fiscalización tiene que ser ese momento y al funcionario que está en funciones, valga la redundancia, porque si llega a censurarse un funcionario que ha renunciado 8 o 9 meses después, ya llegamos tarde, mal y nunca a veces. Ahora bien, todo este escenario que se originó, asambleísta, con lo que ocurrió al interior de la Comisión de Fiscalización, evidentemente ha traído cola. La posición del bloque legislativo de Creo, la eventual sanción que sería lo interno del movimiento Alianza País a las legisladoras que no apoyaron con su voto precisamente este juicio político. Y de otro lado, y en las últimas horas, se conoció sobre la expulsión de sus filas del movimiento Creo del asambleísta Roberto Gómez. ¿Esto se origina por qué? Bueno, el asambleísta Gómez ya venía desde hace algunos meses atrás trabajando por su andarivel, ¿no? Es decir, él no asistía a reuniones de bloque, él no asistía ni participaba de la agenda del bloque, él tenía su agenda propia en el tema de legislación y de fiscalización, él se autoseparó, hablemos así, del bloque. Porque también no tenía diferencias respecto de las decisiones que se tomaban a lo interno, o al menos de la coordinación en la persona, en este caso del asambleísta Luis Pachala. Miren, Roberto Gómez fue incluso coordinador de bloque el primer año, después vine yo y después vino Lucho. Hay algo que no se puede permitir. Yo puedo tener diferencias políticas, ideológicas, con cualquier legislador, incluso con legisladores de la bancada. Pero el momento que se llega a un punto de irrespeto, de intolerancia, ya no se puede continuar. ¿Cómo se evidenció esto, por ejemplo? Con ofensas, con ofensas. Yo tengo que ser claro que ha habido ofensas públicas incluso, del legislador Gómez a Luis Pachala. Nosotros hemos sido solidarios no solo con él, con nuestro líder nacional, Guillermo Lasso, frente a este tema de ofensas, porque, ya digo, una cosa es tener diferencias y otra cosa es ya caer en el irrespeto. Hemos sido claros que preferimos que el bloque esté con gente leal, con gente que esté dispuesta a seguir este proyecto político, y los que no, que den un paso al costado. Ahora, esto vamos a separarlo si se quiere, porque me parece importante también analizar parte de los argumentos expresados por el asambleísta Roberto Gómez. Él en su momento también, en declaraciones que ha vertido, ha cuestionado, por ejemplo, que quien se encarga ahora mismo de la coordinación del bloque, en este caso el asambleísta Luis Pachala, palabras del legislador Gómez, se haya dedicado más a la coordinación con la asambleísta Jimena Peña, por ejemplo, o con la misma ministra de Gobierno, María Paula Romo, más que con la ciudadanía en sí misma. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Bueno, yo quiero ser categórico, incluso en unas declaraciones ha dicho que recibimos órdenes de la ministra de Gobierno. El bloque legislativo de Creo hizo un acuerdo legislativo, no un acuerdo de cogobierno. Quien quiera que pueda demostrar que el movimiento Creo ha puesto un funcionario en este gobierno, que lo demuestre.
¿sí? Nosotros no hemos puesto un solo puesto, un solo cargo. Esto ha sido un tema de apoyar lo que considerábamos correcto y que nos apoyen también nuestras iniciativas en legislación y fiscalización. Claro, ante estos incumplimientos ha habido estas versiones. Yo quiero, repito, ser categórico que esto no fue más allá de un acuerdo legislativo y que en el tema de conversación, lógico que hay que conversar con los otros jefes de bloque. A mí me tocó en su tiempo conversar con los coordinadores de bancada, en su tiempo con la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Tuve que conversar con la ministra Romo, tuve que conversar, habían temas que eran importantes y que nos interesaban que sean evacuados. Hubo un juicio político de por medio que lo planteó el legislador Gómez con la legisladora Cuesta a la ministra de Gobierno, un juicio político que no pasó al pleno de la Asamblea. Pero que desde el movimiento Creo, según el asambleísta Gómez, se buscaba justamente blindar. No es así, no es así. Mire, tengo entendido que hay otro juicio también que ha presentado. Que no ha sido calificado todavía por el Consejo de Administración. Veamos los argumentos, veamos los argumentos. Pero allí, ¿cuál es la posición de ustedes, por ejemplo? Mire, veamos, yo soy respetuoso del proceso. Oigamos las pruebas de cargo, las pruebas de descargo y tomemos una decisión. En el primer juicio político, en el tema del helicóptero, en el tema del mal uso de bienes públicos, necesitábamos un informe de Contraloría. Y eso se está haciendo. Un informe que, bueno, certifique si es que hubo o no hubo abuso del uso de estos bienes públicos. Es más, a muchas sesiones de la Comisión de Fiscalización ni siquiera asistió como interpelante. Cuando uno tiene que estar atrás de este tema y recibir todos los insumos de la gente que comparece, de la gente que está allí presente, y también tener participación, porque veo que la nueva presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, da la oportunidad incluso que los interpelantes participen en todas las sesiones. Le comento que con la anterior presidenta María José Carrión no era posible eso, solo llegaban, se daban las pruebas de cargo y no podían participar. Pero más allá de eso, yo quiero ser claro, voy a dar un criterio personal mío. La política, el mundo político, cuando nosotros damos nuestra cuota ciudadana, yo le tomo así, de dejar la tranquilidad de la familia, el hogar, venir y representarle a una provincia y tratar de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos con esta representación, con la legislación, es más fácil cuando se hace buenas relaciones, cuando se hace amistad y cuando se puede al final del día conseguir los votos para eso, ¿sí? En un proyecto político es muy importante las buenas relaciones y cuando esas relaciones se resquebrajan, cuando hay ya de por medio antivalores como el irrespeto, como la intolerancia, como no poder sostener las cosas con argumentos, sino más bien con la ofensa, es preferible seguir el proyecto político con gente que esté dispuesta a ser leal a ese proyecto político que con gente que puede ser un lastre para ese proyecto político. Correcto. Asambleísta Castañer, me queda apenas un minuto y no quisiera dejar pasar esta pregunta, volviendo al tema de la separación de Creo respecto de este acuerdo legislativo por la gobernabilidad. Desde Creo se ha dicho, desde su líder máximo Guillermo Lasso se ha dicho que ahora actuarán en una firme oposición al interior del legislativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo actuaban entonces ustedes antes? ¿Se consideraban oficialistas o en calidad de qué actuaban? Mire, ¿Cómo entendemos este mensaje? Yo le voy a poner un ejemplo. La ley económica urgente que mandó el gobierno. La ley económica urgente tenía cosas muy positivas. Nosotros pudimos incluso hacer que se incluyan más cosas positivas, pero también tenía impuestos que tal vez eran un mensaje impopular, pero teníamos que pensar más en función de la papeleta, del proyecto político, en función de país. Ahora estamos en un año electoral que va a trastocar absolutamente el trabajo de la Asamblea Nacional, porque para noviembre tienen que estar inscritas ya listas de candidaturas para asambleístas, presidente, vicepresidentes. Nosotros no estamos dispuestos a que se nos manosee un solo minuto más. Hemos actuado de manera correcta, hemos actuado de buena fe, hemos actuado de manera propositiva acá adentro. Ahora
a los que incumplieron la palabra van a conocer que la posición del movimiento Creo va a ser radical en ese sentido y en un sentido de que si es que no aceptan nuestras posiciones no van a tener nuestro voto. ¿Implicaría que se vienen meses de ingobernabilidad en la Asamblea? Bueno, eso no es culpa nuestra. Nosotros dimos nuestra posibilidad a un acuerdo y cuando se incumple la palabra, definitivamente ya no se puede confiar. ¿No hay vuelta atrás en esta decisión? Absolutamente. Asambleísta Castanier, gracias por habernos acompañado en Gracias este espacio. Ha sido la presencia del asambleísta Homero Castanier, asambleísta por Creo, en nuestro segmento de entrevistas. Y en más noticias, amigos, informamos que este martes arrancó el segundo debate del proyecto de ley de acuicultura y pesca que fue tramitado al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Los legisladores concuerdan en que la propuesta garantiza la seguridad jurídica para el sector pesquero y sanciona la pesca ilegal. Lenin Plaza, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y ponente del proyecto de ley, resaltó que la propuesta crea un marco jurídico para la pesca en todas sus fases y que regula a todos los sectores vinculados a la pesca. Detalló también el trabajo realizado por la mesa legislativa en cuanto a la socialización del proyecto en todas las provincias pesqueras del país. Han sido consideradas varias observaciones y recomendaciones formuladas por profesionales, servidores públicos y demás ciudadanos que se manifestaron mediante misivas remitidas a esta comisión. Y detalló el sistema sancionatorio que incluye el proyecto y que regirá según el Código Orgánico Administrativo. Las infracciones acuícolas y pesqueras se han tipificado en leves, graves y muy graves. Los legisladores coincidieron en que la nueva ley de pesca es necesaria para el país, pues dicen es fundamental actualizar la normativa y fortalecer a uno de los sectores productivos que abarca 2 de los 3 principales productos de exportación y que es generador de divisas y fuentes de empleo. Es generador de casi 5.000 millones de dólares, es decir, casi el 5% del Producto Interno Bruto, que genera alrededor de más de 250.000 plazas de empleo y trabajo. Con la vigencia de la ley, aseguran, se brindará seguridad al sector pesquero, se fortalecerá la institucionalidad, se sancionará la pesca ilegal, así como se garantizará el acceso a créditos para el sector. Incentivos ambientales, ferias productivas, capacitación, asistencia técnica, que es un tema realmente latente en el país. Y algo que yo resalto es justamente el crédito preferencial. Es un tema que lo hemos venido luchando. Sin embargo, hubo cuestionamientos sobre la creación de un ministerio y una agencia de regulación, pues dicen el sector necesita incentivos y apoyo para llegar a mercados internacionales y no más burocracia. ¿Por qué tenemos un ente rector, que está bien el órgano regulador, y por qué una agencia de regulación y control? Yo lo encuentro inexplicable, lo encuentro absolutamente innecesario. Primero, porque estamos en un proceso de disminución de la burocracia, porque estamos en un momento de austeridad económica. Luego de 3 horas de debate, la sesión fue suspendida y se retomará en una nueva convocatoria para culminar el debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y previo al debate en el Pleno, los legisladores recibieron en Comisión General a varios representantes de distintos sectores de la pesca, así como al representante del Ministerio de la Producción. Todos coinciden en la necesidad de actualizar la ley vigente que data desde hace más de 40 años. Jackson Torres, ministro de la Producción subrogante, resaltó la importancia de contar con una ley que se encuentre a la vanguardia del sector pesquero, uno de los principales en la generación de divisas y fuente de empleo en nuestro país. Nuestro camarón lidera las exportaciones no petroleras, adjudicándose más del 30% de ellas. Estos son más de 3.200 millones que se vendió en camarón al mundo en el año 2019. Y ingresos para el país, donde más de 260.000 personas se benefician de empleo directo y de empleo indirecto. José Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura en representación del sector camaronero, aseguró que con la aprobación del proyecto de ley de pesca se crea un régimen jurídico claro para el sector camaronero, lo que genera certezas para la realización de esta actividad. Como actividad productiva nos vimos regulados por una serie de reglamentos
fácilmente modificables por la vía de decretos que muchas veces cambiaron las reglas del juego, modificaron las reglas de las inversiones, generando un ambiente de inseguridad. Desde el sector de pesca artesanal, en cambio, solicitaron a los legisladores que mediante la ley puedan tecnificarse para desarrollar las actividades de pesca. Además, sugirieron que se incluya en la propuesta el bono del pescador para los 3 meses de veda, así como también se incluye el seguro para quienes realizan esta actividad. Que se nos permita tecnificarnos con pequeñas embarcaciones hasta de 15 metros artesanales, para salir del sistema tradicional que es perseguido por los piratas a un sistema de embarcación con motor de centra, que de esta manera nos va a garantizar nosotros hacer nuestra faena y retornar a nuestro domicilio, compañero. Representantes de criaderos de trucha solicitaron que se les tome en cuenta en la ley, así como desde las cooperativas de productores de camarón pidieron la creación del Ministerio de Acuicultura y Pesca. Porque es un sector nuevo que se está fortaleciendo en nuestro país, por no decirles que somos parte de soberanía alimentaria, porque así nos caracterizamos. Hoy nuestra trucha está llegando a los mercados. Todas estas observaciones podrán ser tomadas en cuenta previo a la aprobación del documento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y mientras el segundo debate transcurría en el Pleno de la Asamblea, desde Barras Altas, los pescadores artesanales esperaban esta discusión. Conversamos con varios de ellos, a quienes aún les preocupan varios temas, como la seguridad en alta mar y los incentivos. Desde Barras Altas del Pleno de la Asamblea Nacional, los pescadores artesanales participaron del segundo debate del proyecto de ley de pesca. Desde ahí compartieron sus inquietudes a la propuesta. Muchos de ellos coincidieron en que la seguridad en alta mar debe ser prioridad en el cuerpo normativo. Dijeron que son presa fácil de los denominados piratas del mar. Pescadores van y son atracados, se les llevan las canoas y los motores. Uno sale a pescar a la deriva porque afuera lo pueden asaltar y quitarle el motor y hasta quitarle la vida a nuestros compañeros pescadores. Realmente en momentos que nos toca en el solo día recibir a 3 compañeros que han sido quitados la vida en una embarcación. Otra de las necesidades para el sector son los incentivos y programas. Los pescadores esperan que la ley les permita contar con financiamiento. También se quisiera hacer préstamos a los bancos, más que todo al Banco Ecuador, para que puedan comprar sus instrumentos de pesca. Entonces sería una ayuda para los pescadores. Sí hay, pero es como es difícil. Para cambiar nosotros el instrumento de pesca, ¿sí? Dejar los botes por barcos más sofisticados que pescarían de 8 a 10 personas, mientras que en las lanchas que tenemos actual solo podemos pescar de 2 a 3 personas. El pescador sale y a veces llega sin lo que ha invertido. No puede pagar los gastos que ha generado. La expectativa crece en el sector pesquero, pues la ley que los protegía no visibilizaba su realidad. Ven con buenos ojos el proyecto de ley. Y contentos porque los frutos que se logren pues sean en mejoras de los pescadores. Bueno, la ley de pesca es importante porque cubre algunos aspectos importantes para nosotros como pescadores de la zona norte de la provincia de Esmeraldas. La oferta exportable del sector de pesca y acuacultura con sus productos insignias, como son el camarón y atún en conserva, representan el segundo y tercer rubro más importante del total de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. La industria pesquera atunera del país es la segunda más grande y moderna de América, y la calidad y volumen de exportación del camarón ecuatoriano lo ubica al país entre los más grandes exportadores a nivel mundial. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y de manera unánime, con 92 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea ratificó el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. En el debate, los legisladores resaltaron la importancia de que Ecuador cuente con un instrumento de este tipo. El primero en intervenir fue el ponente, el asambleísta César Carrión, quien aseguró que el acuerdo de Escazú ayudaría a reducir las amenazas que afrontan los defensores de los derechos humanos en materia ambiental y que luego del análisis al interior de la comisión se recomienda su aprobación, pues dijo cuenta con todas las garantías y cumplimientos constitucionales. Este acuerdo es concordante
con nuestra legislación vigente, como es la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De su parte, la legisladora Esther Cuesta precisó que para que el acuerdo entre en vigencia deben complementarse al menos 11 países con su respectiva ratificación, por lo que dijo Ecuador sería el 7º en adherirse. Este acuerdo constituye el primer tratado vinculante para los estados en materia de derechos humanos en asuntos ambientales en nuestra región y además constituye un avance fundamental y necesario en cuanto a la protección de las personas y organizaciones que defienden los derechos a vivir en un ambiente sano y asimismo protege a la naturaleza tanto en nuestro continente como en nuestro país. En el debate, los legisladores se mostraron a favor del instrumento que aseguran beneficiará al acceso a la gobernanza y a la justicia en asuntos ambientales, por lo que aseguraron es fundamental empezar respetando el medio ambiente casa adentro y cuando entre en vigencia observar su estricto cumplimiento. He constatado varios delitos ambientales donde existe una constante. Existe el temor a denunciar por las represalias de los agresores del medio ambiente e incluso por las autoridades. Sin duda, luego de este acuerdo, nuestro país tendrá que hacer una serie de reformas legales, sobre todo porque nuestra Constitución ya desde el año 2008 establece y va muchísimo más allá en el campo de derechos. Nuestra Constitución ya establece el derecho a la naturaleza como un sujeto de derechos. Finalmente, y con el respaldo de 92 asambleístas presentes, el Pleno de la Legislatura resolvió dar paso a la aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y les contamos que el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa este jueves. Se prevé que esta discusión se produzca en varias sesiones plenarias para acoger el criterio de la mayoría de los legisladores. Así lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Este jueves 6 de febrero a las 10 de la mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá el proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. Así consta en la convocatoria enviada por el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Paralelamente a lo que se procese en el Pleno y se vayan recogiendo los requerimientos o los aportes que hagan los señores asambleístas, también hemos solicitado que cada bancada pueda hacer llegar las observaciones y aportes que puedan hacer a este proyecto de ley. El informe para segundo debate del proyecto fue aprobado por la Comisión de Justicia del primer tramo del actual periodo legislativo. Marcela Guiñaga fue la presidenta de esta mesa. Ella explica los principales temas reformados. Vacíos desde formas de votación para destitución de legisladores, procedimientos claros para las comisiones multipartidistas. A partir de la aprobación de ese informe han surgido nuevas propuestas, razón por la que Aguiñaga plantea que para que puedan ser incorporadas, la ponente deberá elaborar un informe de votación. Quiera que sea, presentar un texto final de votación para que pueda ser conocido y, evidentemente, luego votado por los legisladores. Uno de los temas incorporados en el proyecto es sobre la creación del Comité de Ética Parlamentaria, que analizará el comportamiento de los legisladores y sancionará en el caso de incumplimiento. Sobre ello se expresa Héctor Muñoz. En ese sentido, y más allá del análisis primario, sí creo que es importante que contemos con un código de ética para que regule las actividades de los asambleístas. El objetivo de reformar la ley que rige a los asambleístas es para subsanar vacíos legales y perfeccionar la ley. A criterio de Patricio Donoso, se debe aumentar un causal para la destitución de asambleístas. Porque en la ley establece solamente, artículo 115, 6 causales para perder la condición de legislador y en ninguna de ellas está el abandono al cargo, por tanto esas son reformas importantes. Iniciativa que no comparte Henry Cucalón, pues al igual que en la Constitución las causales ya están establecidas. Recuerden que las causales de destitución de los asambleístas que están en la ley son exactamente los mismos que están en la Constitución.
aprobada en el 2008 por el pueblo ecuatoriano. Estos y otros temas serán analizados este jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional. Además de este tema, en la sesión 656 se tratará un proyecto de resolución con el cual la Asamblea exige la comparecencia de los ministros del Interior, Recursos Naturales no renovables, Economía y el director nacional de la Agencia de Regulación y Control Minero para que expliquen acerca de las acciones sobre el cumplimiento de los resultados de la pregunta 5 de la consulta popular. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Kaichishi Wijaikunawan Machikuna, Yokunchi Chamukunchi, Machibelki Sánchez, Ayichishi Wijaikunawan Kaipi, Kichuashimipi Kayarinchi. Discrepancia bloque Alianza País. Kaiwangurishka Oku Ima Pimi Astawan Kasna Apukuna Ima Kachimbapurashka Rikurikun Kaikutin Imaka Joana Cedeño. Fausto Terán Runa Apukuna Imami Nishka Ñukunchika Kasna Kaiwangurishka Okupi Astawan Katina Imata Rikukunchik Minin. Imamanta Kasna Kaipunja Kuna Imami Kaiwangurishka Oku Ima Pika Daniel Mendoza. Karina Arteaga, Chinayati Pinucia, Colamarco, Apukuna Imata Paikuna, Yuyashkawan, Kasna Apushitashkamanta, Wanachinapi, Chorashkakuna, Chaitami, Ñukunchika, Kasna Kaipi, Yuyarikunchi, Nishpami, Huillachirka Kuna Pash. Nuevo caso diezmos. Karina Arteaga apugimami kutimpa suchachishka kan, Shinayati kai kutin imaka kai ñaupa, kasna paiwan yanka warmi runa imami, kasna kai pika, kasna kutimpa suchachishka. Paikaninmi, ñukunchi kasna killa kulki hapishka imatami paiman chayachijarkanchi, chaitami ñuka kaipi huchachinaman shamuni nishpami huillachishka. Shinayati, chimpa puraykuna imatami kai shaman punchakuna katishun nishpami, kaipika rixichirka kuna pash. Ley debate de pesca. Shidayati kai hatun kamachi matami astawan kai mamayakta tandanaku yuku ima pika kai wangra punja apukuna rimanakushpa kajarirka kuna. Shinayati kai hatun kamachi matami kasna kaipi imashina ya kai hatun mamakucha imapi chalwakunata hapishpa yankanapak ayichikunchi ninmi. Shinayati kai soberanía alimentaria mingarishka uku imapimi kasna kai hatun ayichikunata kañaupawan apakun. Shinayati kasna kai hatun tandanaku ikuna imapi imashina ya yanapaikuna Paktana imatami astawan ayichishpa katikunchi nishpami rixichirka kuna. Antesala sesión 656, Shinayati Kaya Punja Pagmi Ñaka Imama Yakta Tandanaku Yuku Imamanka, Kasna Ishkeiniki Hatun Rimanaku Imapak Tuku Yapukuna Takayachishka Kan. Kaikutinka Kai Ley Orgánica de la Función Legislativa Hatun Kamachi Kilka Imatami Rixinka Kuna, Shinayati Nirka Kunami, Kasna Kai Kamachi Imaka Tauka Rimanaku Ikuna Imapimi, Tuku Ipaktaringa Nishpami Kaipi Huillachirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más noticias. Tras descartar que el ciudadano chino que se encuentra en Ecuador tenga coronavirus, autoridades de salud aseguran que continúa el fortalecimiento del cerco epidemiológico y las medidas de prevención. Además, resaltan que nuestro país cuenta con los kits reactivos para detectar este virus. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, confirmó que las pruebas sobre la hepatitis B y la neumonía detectada al paciente chino que arribó a Quito el pasado 21 de enero se la realizaron en Ecuador una vez que se descartó que el mismo tenga coronavirus. Aseguró que el procedimiento obedece al respeto de protocolos. Seguimos los protocolos de la OPS, que era que el caso primario, es decir, el primer caso tenía que ser enviado al CDC de Atlanta y nosotros cumplimos esos protocolos. Y también tuvimos un reconocimiento de parte de la OPS por haber sido un país en haber identificado oportunamente el caso sospechoso. Aunque no supo precisar la fecha en la que se enviaron las muestras del Centro para el Control de Prevención y Enfermedades de Atlanta, dijo que el país es el primero de la región que cuenta con kits reactivos para hacer exámenes que permitan detectar si una persona es portadora de coronavirus.
Es un reactivo que nosotros en los próximos días queremos invitarlos a ustedes a que nos acompañen para que la ciudadanía conozca y no haya tela de dudas de que existen estos reactivos en el país. Estamos trabajando con total transparencia. Sin embargo, las respuestas no convencen a los legisladores. Es por ello que Ángel Sin Maleza insiste en que el tema debe aclararse en el Pleno de la Asamblea, por lo que pedirá que acuda la ministra esta misma semana. Para que nos diga con palabras claras y sobre todo con sinceridad qué mismo está pasando en el manejo del coronavirus. Es increíble que no se hayan hecho exámenes primarios, básicos, que se lo hace a todo paciente que ingresa a un centro hospitalario y mucho más, como el de la hepatitis, un examen completo. Debe haberse descartado aquí en el país y en el hospital todas las patologías presentes en ese paciente. Debió haberse revisado, analizado. Y no venir después de casi 15 días a decirnos que el paciente también tuvo un proceso viral de hepatitis. De momento, el paciente chino continúa en iguales condiciones y permanece en vigilancia, así como se continúa también el fortalecimiento del cerco epidemiológico en el país. Creo que es importante que la población entienda de que lo que se ha recomendado a nivel internacional y regional en las Américas, los países, está cumpliéndose al 100%. De acuerdo al protocolo establecido que tiene que ver con mantener la vigilancia. Autoridades informaron además que coordinan acciones con Cancillería para una posible repatriación de ecuatorianos en Wuhan, epicentro de coronavirus en China. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En la Asamblea Nacional se llevó a cabo el taller Transparencia y Lucha contra la Corrupción, experiencias internacionales frente al lavado de activos y extinción de dominio, con la participación de expertos de Chile y Colombia. En este evento, el presidente de la Asamblea anunció que en los próximos días la propuesta de ley de extinción de dominio será debatida en el Pleno. El primero en compartir sus experiencias fue Diego Vicuña, experto internacional. Habló de la transparencia frente al uso de datos personales. Dijo que este tema es un arma de doble filo, puesto que existen barreras en los países que no permiten publicar dichos datos. Actualmente en Chile ya manejan un sistema que ha generado buenos resultados. Existe un principio también de protección de datos personales, donde hay un interesante debate respecto a la colisión de derechos que podría producirse entre el principio de transparencia o derecho de acceso a la información pública y el principio de respeto a la vida privada y de protección de datos personales. Desde Colombia, Sara Salazar centró su intervención en la capacitación sobre la responsabilidad de una persona jurídica en el delito de lavado de activos. Es muy importante esta capacitación en el tema de extinción de dominio porque esta es una herramienta jurídica que viene a combatir la criminalidad organizada desde el desapoderamiento de la riqueza obtenida ilícitamente, hablando no solamente de temas de corrupción, sino otras formas de crimen organizado. Los expertos coincidieron en trabajar en un sistema regional. Pero los casos de corrupción pública en general se asemejan bastante en los distintos países, por eso es importante una integración regional. Trabajar conjuntamente y expedir leyes fuertes en el combate a la criminalidad organizada. En la cita, el secretario anticorrupción José de la Gasca compartió sus criterios en torno a la recuperación de bienes. Dijo que es una de las demandas ciudadanas. Lo que espera la ciudadanía de todos en la lucha contra la corrupción no es solamente las sentencias privativas de libertad, sino también, y con mucha más vehemencia, lo que tiene que ver con los bienes, con la recuperación de activos. Un mismo criterio compartió Ángel Torres de la Defensoría Pública. Para ello solicitó que en la propuesta de ley que trabaja la Asamblea se analice los incentivos económicos para el denunciante de actos y a su vez se garantice el anonimato. Para quienes denuncien o den información válida y verificable sobre delitos, delincuentes y sus bienes. Por su parte, el presidente de la Asamblea, César Litardo, reiteró el compromiso del Parlamento en la lucha contra la corrupción. Anunció que el proyecto de ley de extinción de dominio entrará a debate en el Pleno en los próximos días. Hay varias propuestas de ley de extinción de dominio que permitirían buscar también luchar contra estos procesos de corrupción, pero hay una línea muy fina entre lo que puede decir la ley y lo que puede ser constitucional o no. Cabe señalar que al momento la Comisión de Participación Ciudadana trabaja en un proyecto de ley de extinción de dominio que busca recuperar los recursos obtenidos de manera ilícita en actos de corrupción. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico iniciará con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica para el cierre de la crisis bancaria y así garantizar que las personas que adquirieron propiedades del extinto banco Filambanco puedan tener las escrituras a su nombre.
Previo a la crisis bancaria de 1999, Filambanco vendió bienes inmuebles a más de 50 familias de distintas provincias del país, que pagaron al contado. Se les entregó la propiedad en la que actualmente habitan, pero con el cierre de este banco tras el feriado bancario, las escrituras no se les entregó. Esa es la razón por que la Comisión de Desarrollo Económico solicitó la presencia de la directora del Banco Central, Verónica Artola, según lo explica el asambleísta César Ron. Para resolver después de 20 años y cerrar el caso del Ecuador de los deudores de buena fe. Padres que murieron, familias que seguían agraviadas con las deudas, sin poder ser sujetos de crédito, sin poder trabajar. Se cerró este capítulo negro de la historia del país. La respuesta de Verónica Artola fue la propuesta de reformar la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria, pues el banco no puede legalizar las propiedades por una traba en la actual normativa. Todo eso se quedó pendiente, entonces si queremos hacer algo integral, me parece la oportunidad perfecta para arreglar este artículo y tal vez no 10, tal vez podemos pensar un poquito menos, pero que nos permita ya como Estado solucionar. Además mencionó que la reforma no solo beneficiará a las personas sobre este caso, sino que se podrán liberar casas y compañías. Incluso para poder entregar todos los bienes a inmobiliar, Banco Central todavía tiene más de 400 inmuebles en sus balances, lo cual la verdad no es competencia de Banco Central. Tenemos más de 500 compañías, tenemos paquetes accionarios. Uno de los afectados es Víctor Hugo Albán, quien dijo que han pasado 20 años y no puede disponer de su propiedad, a pesar de que él pagó por este bien. Exigirles, por favor, su colaboración, señores. 20 años que estamos sufriendo el no contar con propiedades para hipotecarlas, para venderlas, para cualquier fin, que creo que eso es legítimo. Para solucionar este problema y brindar tranquilidad a las familias, la comisión acordó sesionar con el equipo técnico del banco y de Inmobiliar para iniciar con el trámite de reforma a esta ley. Además, escucharon a Víctor Archundia, superintendente de compañías, quien informó sobre el caso del acueducto La Esperanza El Aromo. Él dijo que el liquidador de la refinería deberá dar las explicaciones sobre la falta de agua en Jaramillo, Manta y Montecristi. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia avanza en el tratamiento del proyecto de reformas al Código de la Niñez. El Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es uno de los nudos críticos al interior de esta mesa. El asambleísta Ángel Sinmaleza explica que se debe crear un sistema articulado entre todas las instituciones del Estado para cumplir el mandato constitucional sobre el principio del interés superior del menor. Y vamos tratando de dar una alternativa de solución al sistema descentralizado que estamos proponiendo. Porque el gran problema que tiene el país y que tiene la niñez es de que la política pública del país no está descentralizada para el tema de niñez y adolescencia. Los consejos para la igualdad y la equidad realmente no dieron el resultado adecuado, quizás por el sentido de querer abarcar todo el componente de niñez, adolescencia, juventud, adultos mayores, personas con discapacidad. Este motivo, este objetivo no ha sido cumplido porque la ampliación de una política pública de manera muy general lo que ha permitido es desconectarnos un poco de la niñez y la adolescencia. En otro ámbito de la información, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Solo en Ecuador cada año se registran más de 28.000 casos. Este 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer, decretado por la Organización Mundial de la Salud para concienciar a la población sobre la importancia de prevenir. Bajo el lema Yo soy y voy a, la comunidad global conmemora este 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer. La frase es un esfuerzo de la Organización Panamericana de Salud a que todo el mundo a nivel colectivo e individual se comprometa a fortalecer las acciones dirigidas a reducir el impacto del cáncer. La Asamblea Nacional responde al llamado con el compromiso de la Comisión de Salud al implementar normativas enfocadas en la prevención, la detención y la actuación frente a esta enfermedad. Así lo dice el presidente William Garzón. Trabajar en garantizar atención a los pacientes que ya sufren o que ya tienen esta patología, garantizarle una atención adecuada, garantizarle una atención prioritaria, garantizarle que existan los medicamentos adecuados. Dentro de la comisión se han planteado el objetivo de la reducción de los factores de riesgo para el cáncer, impulsando la detención en etapas tempranas y la mejora del acceso al diagnóstico. Así lo dice Sebastián Palacios.
De una forma buscan prevenir, pero no solo eso, sino también dar la atención correcta a las personas que tienen cáncer, desde que puedan recibir su medicina a tiempo, hasta que en algunas enfermedades relacionadas al cáncer exista la disponibilidad de esas medicinas. Ese ha sido parte del trabajo de la Comisión del Derecho a la Salud sobre el Cáncer, pero no todo se resuelve con leyes, dice William Garzón. Él como doctor cree que la base para combatir la enfermedad es no tenerla y por ello promueve el control médico anual. Que nosotros aprendamos a comer bien, que aprendamos a que el ejercicio es fundamental en la vida diaria de uno y de esa forma evitar. A estos consejos se suma Sebastián Palacios, quien como deportista dice que además del control rutinario es la buena alimentación y el deporte. Siempre diré que el deporte, la actividad física son la mejor herramienta de prevención de enfermedades en general. La mayoría de tipos de cáncer son prevenibles. El cáncer de mayor incidencia en los hombres es el de próstata. En las mujeres hay más cáncer de mama, tiroides, piel, cervix, gástrico y de colon. Se registran 157.2 casos de cáncer por cada 100.000 habitantes en el Ecuador, según la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer. Este 4 de febrero seamos conscientes de la importancia de prevenir la enfermedad más común y mortífera del mundo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente la agenda de actividades para este jueves, 7:30, sesión de la Comisión Ocasional de Tránsito con el conocimiento, análisis y aprobación del articulado para el informe de segundo debate de las reformas a la Ley de Tránsito. Será en el Salón 2, primer piso, Palacio Legislativo. 8 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional de Niñez. Avanzarán en el conocimiento y debate del articulado del libro tercero del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Sexto piso en la sede de la Comisión de Participación Ciudadana. 9 de la mañana, Seminario Internacional de Evaluación y Seguimiento a la Ley. Será en el Salón de Expresidentes en el segundo piso. 9:30, rueda de prensa de la Comisión de Relaciones Internacionales en torno a las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Será en la sala de prensa, planta baja. 10 de la mañana, sesión 656 del Pleno de la Asamblea Nacional. Entre otros temas, tendrá lugar el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. 15 horas, sesión del Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal. Recibe a Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, y a otras autoridades. Esto será en el cuarto piso, en la sede de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Así finaliza esta emisión de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.